lo que muchas personas viven en silencio. Le dije, yo necesito ayuda. Cada menstruación era un duelo. Mi cabeza ya no aguanta más. Al final acabas por no hablarlo. La fertilidad también es salud mental. El 54% de los tratamientos de reproducción asistida se abandonan por razones de malestar psicológico y falta de intervención en ellos. En el inicio de la búsqueda de un hijo suele comenzar con una ilusión desmedida, pero luego, si se alargan en el tiempo, emociones negativas como la incertidumbre producen un desgaste emocional propio de estas circunstancias. Detrás de este dato hay frases que nos refieren en consulta muchas veces como «no puedo más». Esto es lo que nos trae al podcast de hoy. Vamos a tratar sobre la infertilidad. La fertilidad no es solo biológica, la fertilidad también es salud mental. Hola, soy Rocío Domínguez Botello, la psicóloga de IBI Málaga y responsable de la unidad de apoyo emocional. Hoy vamos a tratar un tema que no se suele hablar, que suele ser escondido. ¿Qué hay detrás de la búsqueda de un hijo cuando no viene de la forma esperada? Y para ello tenemos la fortuna de contar con dos personas maravillosas que aprecio mucho, Curro y Marian, ¿vale? Que nos van a contar su historia y nos van a contar lo que muchas personas viven en silencio. Bienvenidos. Gracias. Hola, Rocío. Tenía muchas ganas de veros de nuevo a los dos. También. Me apetece mucho presentaros, pero quizás mejor que os presentéis vosotros mismos. Pues yo soy Mariam, tengo 40 años y soy madre de dos maravillosos niños. Soy maestra, apasionada de mi trabajo y bueno, pues a día de hoy creo que no le puedo pedir mucho más a la vida. Bueno, yo soy Curro, la pareja de María, y nada, también tengo 40 años y estamos muy felices, hemos formado una familia maravillosa y bueno, fue un trayecto y un camino lleno de altibajos y por suerte nuestra historia al final tiene un final feliz y nada, encantado hoy de compartir nuestra experiencia y ojalá esto sirva para otras parejas que bueno, pues se pasan momentos duros y tanto en la mujer como en el hombre y encantado de compartir nuestra experiencia y si ayudamos a una sola pareja será el objetivo cumplido por nuestra parte. Totalmente, seguro que sí. Si os parece, podemos iniciar contando un poquito cómo empezaste. Yo, recordando un poquito vuestra historia, contactasteis con nosotros la primera vez en el 2020, derivados por la doctora María Pérez Bryan. Y comenzasteis el tratamiento con Federico, con el doctor Merino, que es actualmente el director de IBI Málaga. Y aunque en un primer momento os propuso una técnica de bajo impacto, ¿vale? Que eran coitos programados, iniciasteis, pero luego lo dejasteis y fuisteis a otra clínica, ¿vale? Por poner un poquito en contexto, yo creo que en esa clínica tuvimos un resultado distinto, ¿vale? Tuvimos, creo que eran 4 óvulos y finalmente tuvimos solo un embrión que transferir, que no dio buen resultado. Y ya luego volvisteis con nosotros, con mis compañeros. Sí, realmente estuvimos viendo varias clínicas y bueno, decidimos otra clínica al principio que no era IBI, primero porque nos pillaba cerca de casa y realmente porque pensábamos que no íbamos a necesitar esa ayuda final que sí necesitamos. Era como, bueno, venga, vamos a empezar a hacernos pruebas, durante las pruebas todo va a salir bien, al final lo vamos a conseguir y como que no nos creíamos que nos podía pasar eso de que ¿Cuánto tiempo estuvisteis buscando antes de pedir ayuda? pues estuvimos casi un año. Y claro, nuestra historia es que nosotros teníamos previamente un hijo que habíamos buscado, que no había tardado en llegar, muy deseado, con 30 años lo buscamos, llegó al mes de empezar a buscarlo ya estaba embarazada y lo vivimos con mucha naturalidad, sin dificultad. Y entonces, claro, cuando a los 3 años de mi niño volvimos a empezar a buscar el segundo embarazo y veíamos que no llegaba y que todo no se parecía nada a lo que habíamos vivido previamente, pues bueno, dijimos, venga, vamos a empezar a hacer pruebas y como que no nos creíamos que íbamos a necesitar. Eso os estaba pasando a vosotros, ¿no? Sí, fíjate. Como tantas otras cosas, otras historias, ¿no? De otras o enfermedades o Les cosas. pasa a otros, ¿no? Sí, Pero a nosotros. exactamente. Yo tengo el recuerdo ahora que ella lo ha contado, de que mes a mes, bueno, vamos a empezar
hace las pruebas, pero seguro que ya el mes siguiente ya se va a quedar y no nos va a dar tiempo ni a pagar. No, vamos a llegar y ya lo vamos a conseguir y no vamos a iniciar el proceso. No hacemos las pruebas, pero seguro que ya lo vamos a conseguir. Y mes a mes, bueno, pues va pesando, y otra regla, otra falta, o sea, no llega El embarazo deseado. Y al final, el día que me acuerdo del primer tratamiento era, pues estamos aquí. ¿Qué hacemos aquí? O sea, ¿Cómo hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado? O sea, nosotros si ya tenemos un hijo. Y eso en la cabeza era una constante. Hombre, alguna vez lo hemos hablado nosotros, pero en la infertilidad secundaria los problemas de reproducción asistida están muy silenciados, pero la reproducción secundaria, los problemas de infertilidad secundaria mucho más, porque las personas se sienten muy incomprendidas y decir, pero si yo debería estar muy agradecido que yo ya tengo un hijo, y los demás además también así se lo señalan. Y dicen, bueno, vosotros si no tenéis más, si ya tenéis uno, ¿para qué queréis más? Madre, sí. Incluso a veces es también incomprendida por otras personas que están en reproducción. Y lo entiendo, porque yo me sentía muy egoísta en determinadas ocasiones, de decir, estoy peleando, luchando, porque quiero un segundo hijo, pero tengo uno, está sano, todo ha ido bien. Y hay parejas que no tienen ninguno y me sentía egoísta, me sentía mal por mi parte, pero es que era realmente lo que queríamos. Ya. Y cuando nos casamos y venimos de familias grandes, queríamos una familia grande, nos encantan los niños, queríamos una familia grande. Eso probablemente os ayudó a seguir, ¿sabes? Y a no desistir, que es muy importante también en esto. Sí, el objetivo era claro. Y además tener en cuenta siempre una cosa, que yo digo mucho, estamos programados para desear tener hijos cuantos queramos o podamos criar. ¿Vale? Si decidimos no tener más o no tener ninguno, no pasa nada. Pero esto debería de ser fácil, ¿no? Y yo creo que de ahí mucho la frustración, ¿no? Y esto que Curro señalaba, eran duelos, ¿vale? Y vosotros cada menstruación era un duelo. Sí. Es que los problemas de repro, yo siempre digo que no aparecen solo cuando atravesamos la puerta del IVE, ni mucho menos. Vienen mucho tiempo atrás, desde que estamos en casa. Y no podemos compartirlo. Y ese malestar ni siquiera somos capaces de entendernos, ¿no? Sí, de asimilarlo, de decir, lo estoy intentando, estoy controlando la ovulación, porque claro, ya te entras en temas de control de ovulación, días fértiles, Claro. y hablas con la gente y te dice, es que estás muy pendiente o estás muy obsesionada. Yo pienso que una madre, una mujer o un hombre cuando quieren tener o desean tener un hijo, programan y saben cuáles son sus días fértiles. Eso yo creo que nos pasa a todos. Si realmente es lo que quieres. Lo que pasa que aquí en ese comentario entran en juego muchas cosas. Las personas con muy buena voluntad a veces nos dan explicaciones fáciles de lo que nos ocurre. No malintencionados, pero son muy invalidantes. Sí. Yo, por ejemplo, ese de que cuando te tranquilices te quedarás embarazada, es de los que más odio. Los que más odio. Sí, así es. Y con esos comentarios que te invalidaban, al final acabas por no hablarlo. Intentar no hablarlo porque sin mala intención no te están aportando nada, todo lo contrario. Entonces al final acabas cerrándote, acabas intentando no hablar del tema y entonces bueno, pues te cierras a un tema que se restringe a la pareja, que además afecta a la propia relación de la pareja, a las relaciones sexuales, a la vida cotidiana. Y bueno, pues la verdad que bueno, nos apoyamos al final en el servicio de IBI de apoyo y que dudamos en hacerlo y luego la conclusión fue que lo teníamos que haber hecho antes porque fue clave, yo creo que fue clave para seguir o para sobrellevar todo el dolor y toda la tristeza que manejamos mes tras mes. Yo creo que es verdad que es un punto de inflexión a veces. Pedir ayuda suele ser muy complicado, ¿vale? Y en los temas de psicología siempre ha habido gran tabú. Y entender que esto es una circunstancia, una crisis vital que no debería de ser, que no deberíamos de vivir ninguno, pero que no hemos visto abocada a ella. Y oye, me tengo que dejar llevar por los profesionales, por todos los profesionales que intervienen en esto.
¿no? Como ahora seguiremos contando en vuestra historia, ¿no? Desde un histeroscopista a un ginecólogo, enfermeras, embriólogos, pero ¿por qué no también al psicólogo, ¿no? Que está en la unidad? Porque pasan todas cosas, esas cosas que Curro contaba en silencio son las que vive cada pareja. Y vosotros fuisteis tremendamente valientes porque vinisteis ambos a consulta. Vinisteis los dos, porque esto no es un problema de uno. Sois familias. Haya hijo o no haya hijo previamente, ¿vale? Pero sois familias que tenéis un proyecto en común de vida. Y en ese proyecto, en ese objetivo que nos hemos marcado, pues entra un hijo. Y bueno, vamos a ir a por ello, pero tenemos que ir bien armados, tenemos que ir con todos los recursos disponibles. Nunca se nos ocurriría ir a otro tipo de circunstancias sin ir bien preparados. Pues aquí también tenemos que hacerlo. No solo cuando estamos mal, sino también de manera preventiva, ¿no? Sí. Cuando miramos atrás, pensamos eso, que deberíamos de haber empezado el apoyo emocional cuando decidimos empezar bueno, pues pisamos la primera vez. O sea, deberíamos de haber ido de la mano desde el primer día. Empezamos pruebas, pero hubo ya un momento de inflexión que ya yo sentí que no podía más. O sea, yo a nivel físico, a nivel emocional, con los tratamientos, los quirófanos, yo dije, yo no puedo más. O sea, mi cabeza ya no aguanta más. Y lo hablamos y le dije, yo necesito ayuda. Y pienso que debería de haberlo hecho antes, porque cuando entraste en nuestra vida, cambió todo. Gracias, María. Muchas gracias. Cambió todo, claro. Gracias a vosotros por confiar. Porque nos diste una perspectiva que no teníamos en mente. Tú nos dijiste que podíamos llegar a conseguirlo, ¿o no? Y en mi cabeza no entraba no conseguirlo. Y entonces, pues, cuando yo llegué a pensar, pues, oye, voy a luchar, pero puede que no. Pero es que si tú no me lo hubieras puesto en bandeja, a lo mejor en mi cabeza no pasa porque estaba tan bloqueada y estaba tan cerrada. Por eso. El aceptar que podías no llegar, creo que nos ayudó a todos. Sí. Y aceptarlo. Aunque fuese triste, ese pensamiento para mí era triste pensarlo, pero era real. Pero yo creo que os liberó mucho. Yo me acuerdo en esa primera consulta, bueno, si queréis seguimos un poquito ahora cómo fue el tratamiento, ¿no? Pero en esa primera consulta que tuvimos, recuerdo mucho, ¿no? Porque hablamos de muchas cosas y me acuerdo que Curro decía, Rocío, debemos de ser de pacientes diseño, porque todo lo que nos has dicho nos da en el clavo, ¿no? Y bueno, porque al final yo creo que acudir, ¿vale? Que una de las cosas, yo agradezco mucho ese mensaje de acudir a profesionales especialistas en esto, tiene que ver con eso, en dejarme ayudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero que estamos consiguiendo eso que hablabais de silenciar y de empezar a expresar lo que estamos viviendo, esa es la gran fortaleza de las consultas de psicología, volver a expresar lo que nos está ocurriendo. ¿En quién? En una persona que sabe lo que nos ocurre a nivel médico, que sabe cuáles son los pasos que estamos haciendo y puedo contarle mi vivencia de lo que está ocurriendo detrás, sin tener que volverle a narrar ni explicar el proceso médico, que también conoce a mi ginecólogo, si está en la clínica, como nos ocurre a los psicólogos de IBI, y que sabe lo que mi gine piensa, y que sabe mi buen pronóstico, mis dificultades, en mi caso, y me puedo centrar con esa persona en hablar de otras cosas, ¿vale? En expresar cómo yo estoy viviendo esto y otras áreas de mi vida, porque además en ese momento os ocurrían muchas otras cosas. Tenéis un niño, problemas en los trabajos, teníamos unas ciertas decisiones que teníamos que tomar. Entonces, bueno, yo creo que esa es la fortaleza y fuisteis muy sabios, ¿vale? Y volviendo a vuestra historia, que después de ese negativo que volvisteis a recurrir a nosotros y os volvisteis a poner en las manos del doctor Merino, pues ahí empezamos con otras circunstancias, ¿no? Ya fuimos a punción y tuvimos unos resultados muy distintos, porque tuvimos ya 6 embriones congelados, nada que ver. Y nada que ver, 12, sí. Pues respondisteis de otra manera totalmente distinta. Sí, el cuerpo respondió distinto, pero luego también a mí me sorprendió la seguridad del doctor de llamarme y decir, tal día hacemos la extracción. Y yo decía, pero si no me ha visto, ¿cómo saben si están maduros, no están maduros? Claro, ya habíamos previamente estado en otro sitio, entonces ya sabíamos un poco del tema. Y era la seguridad. ¿Te sorprendió esa forma de trabajar? Sí.
me sorprendió la seguridad que digo, no me ha visto, pero sabe el día exacto, la medicación exacta que mi cuerpo necesita y cómo tiene que hacerlo. Y cuando salí de quirófano me dijeron 12, 6 perfectos, congelados. Y dije, Dios mío, me ha tocado la lotería. O sea, tengo 6 oportunidades. Pues mucha palanca. Totalmente. Claro, ahí eso también es bueno lo que lo menciones, porque también ahí hay un tema de expectativas. Las expectativas en reproducción suben y bajan. Como hablábamos con esos duelos que estábamos cuando hacíamos relaciones sexuales programadas, ¿vale? Que es una de las características de unas dificultades que tienen las personas que están en reproducción, porque, bueno, es verdad que lo tenemos que programar y que tiene que ser así, pero oye, también pasa que a veces las relaciones sexuales se vician, ¿vale? Y están en pro de un objetivo. Y además es muy difícil cuando los tratamientos se alargan, oye, porque vamos a revisiones ginecológicas constantes, vamos a intervenciones, no me encuentro bien conmigo mismo, hay tensiones entre nosotros y las relaciones sexuales es lo primero que se suele ver afectado en una pareja, ¿vale? Es de lo más vulnerable que hay, ¿vale? Cualquier cosa, probablemente haya tensiones en el trabajo y si encima una cosa tan acorde con la pareja, ¿vale? O tan relacionada con la pareja, pues mucho más, ¿vale? Entonces, oye, aquí estuvimos, ¿vale? Aquí estuvimos y las cosas fueron un poquito distintas, sí. Luego en vuestra historia ya transferimos, pero transferimos un poquito más tarde porque había, creo recordar, ¿vale? Que lo tuvimos que diferir y ya tuvimos el transfer, ¿no? No sé si os acordáis. El primero. Aquí con nosotros. Sí, Que después del resultado es cuando yo llamé, que me pusieron nota los compañeros. sí. Sí, porque decíamos ya, tiene que salir bien, esto va para adelante. Y cuando, bueno, los días de la beta espera, eso es muy duro, esos días son muy duros, son muy largos, interminables. Veníamos con un subidón de 6 embriones y era como, ya cogió carrerilla, ya todo va a ir bien. Claro. Entonces el proceso tiene varias etapas. Siempre teníamos mucha esperanza. Y entonces que una cosa fuera bien no Claro. significa, ahora empezaba otro proceso y podía, bueno, como pasó que podía salir mal, pero viene con las expectativas y viene, bueno, Claro. ya sí, que así. Eso fue muy Y esos días son muy duros. esos días. Ahí fue cuando nosotros hablamos, ¿vale? Cuando sí te conocí, te llamé y me acuerdo que me decía, Rocío, no puedo parar de llorar. No puedo parar de llorar. No puedo parar. No podía parar. Yo creo que me tiré, creo que fueron 3 días completos llorando. Me decían, no puedes llorar más, no te quedan lágrimas. Digo, sí hay. Que no había consuelo. Sí hay, no tenía consuelo. Era desesperanza, era tristeza absoluta. Y mi niño me decía, mamá, ¿por qué lloras? Pero si yo estoy bien, mami. El pobre tenía pues 3, 4 añitos. Y yo decía, jo, qué injusta, qué egoísta me siento, que tengo todo. Es que lo tengo todo para ser feliz, pero el objetivo no se estaba cumpliendo, no llegábamos a nuestro objetivo y era como tener siempre esperanza, tener siempre la esperanza o la expectativa muy alta y luego hacer, ¡pum!, golpetazo al suelo. Y teníamos que cuidar de un hijo y teníamos que dar lo mejor de nosotros para el hijo que tenemos y teníamos. Y a veces se hacía como una doble responsabilidad porque, en fin, lo estábamos sufriendo, pero nuestro hijo no se merecía esa cara nuestra. Que estuviéramos, nosotros teníamos que estar felices, nosotros teníamos que estar fuertes, activos, jugar con él, porque él no se merecía menos. Entonces era, en fin, unos super padres y un super madre que teníamos que seguir ejerciendo de padre a la vez que estábamos buscando esa parte. Porque hay que validar lo que sentimos, ¿no? Yo siempre digo mucho que no hay que maximizar lo que estamos sufriendo o el dolor que estamos viviendo en todo este proceso, pero tampoco hay que minimizarlo y hacerlo pequeñito, porque si no parece que no existe, que no es real, que nos tenemos que quitar importancia a lo que estamos deseando, ¿no? Y este segundo hijo era un deseo real que estaba y por eso me sentía así, ¿no? Y bueno, y es normal, ¿vale? Esto que me contáis de las expectativas, que las expectativas van desde ese primer momento que decíamos, pero suben y bajan constantemente durante el tratamiento de reproducción asistida. En psicología siempre se habla de que es un carrusel o una montaña rusa emocional, en el que la ilusión, como bien describíais vosotros, y las ganas, el objetivo lo tenemos claro, la motivación, nos hace estar arriba, pero luego bajamos. Y la frustración, la angustia es dura. Nosotros, en fin, teníamos el objetivo y el foco muy claro y lo hemos comentado antes, ¿no? Nosotros
pues intentábamos hacer deporte, comer bien, No. cuidarnos, porque sabemos que nuestro estado de salud físico y mental afectaba al éxito. Y luego, pues bueno, pues la expectativa cuando fallaba era ¿Qué más puedo hacer? que si estoy entregado en cuerpo y alma a esto y estoy cuidándome, entonces la expectativa y el golpe y la caída pues era Entender eso es muy frustrante, entender, verme aquí, ¿no? Ver que tengo este problema de salud cuando nosotros nos cuidamos tanto, ¿no? Y somos unas Sí. personas sanas. Y además, como veníamos, claro, como hemos dicho antes, teníamos un hijo sano y entonces era, algo pasa. Es que algo pasa, no es normal. Además, nuestro círculo, nuestros amigos, nuestros primos de nuestras edades, todos teniendo, bueno, pues su primer hijo, su segundo hijo, que nos pasaba. Estamos aquí haciéndonos tratamientos, estamos haciéndonos pruebas y no damos. Ya hemos fallado en una trance que ocurre. Y sobre todo el no tener una explicación, ¿no? El no Eso era lo peor, porque claro, en las pruebas todo salía bien. Todo salía bien y decía, esto está bien, estás perfecta. Y yo decía, algo hay. Ah, bueno. Y ahí es donde empezasteis, ¿no? Con el doctor Merino, que os mandó a la histeroscopista que tenemos allí en IRI. Y Ese fue el punto clave, el punto de inflexión. Me senté con él en consulta, recuerdo perfectamente el día, me eché a llorar y le dije, no quiero otra transfer sin más pruebas, porque yo sé que a mi cuerpo algo le pasa. Y además lo tenía claro, yo creo Lo- que él yo lo lo sabía, él sabía dónde tenía. Sí, y él dijo esto y esto. Y me dijo, esta prueba, tienes que entrar a quirófano, te van a sedar. Dije, no me importa. Yo lo Una vez más. necesito explicaciones, ¿no? Y gracias a él movió todos los papeles, nos lo facilitó todo. Estoy agradecida de por vida a Ivy, pero a él, porque es que dio la clave. Y cuando yo salí de esa prueba, llegó la histeroscopista. Raquel. Y me dijo, cuando estaba despertando, me dijo, efectivamente, hemos encontrado algo. Y yo lloraba de felicidad porque yo tenía algo. Y decía, ya tengo una explicación, ya tengo un motivo. Tenemos dos Dale, curioso, yo me acuerdo también. Eso en reproducción es una cosa muy característica. Es de las pocas enfermedades. Yo creo que nos alegramos de descubrir que nos pasa algo. En la mayoría de las enfermedades queremos que no nos pase. Y aquí queremos que nos pase. ¿Por qué? Porque queremos por fin entender qué nos está ocurriendo a esto que estamos viviendo en casa de forma silenciosa. Es cierto que no en todas las reproducciones, ¿vale? En todos los problemas de reproducción encontramos una variable, ¿vale? Como en vuestro caso. Pero normalmente son muchas multicausas, ¿vale? Y luego tuvimos una sorpresa en casa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Os acordáis que tuvimos una pérdida? Sí. Y por eso quizás, ¿no? Sí. Fue cuando empezamos a vernos, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, sigo yo, ¿vale? Y hicimos esa prueba y entonces, bueno, tomaste antibiótico, ¿no? Es decir, digamos... La solución era tomar una caja de antibiótico. Vale. Que tú decías, Dios mío, después de todo... Se atacó el problema y al mes siguiente, creo, a los 2 meses... No, el mes siguiente, un 17 de diciembre, la prueba, y en enero yo estaba embarazada. Embarazada de forma natural. Y entonces era como... y a los... En febrero, pues... A los 6 meses, a los 6 semanas lo perdió. Lo perdimos. Lo perdí. Y ahí entonces cuando empezamos a trabajar juntos, ¿vale? Y nos empezamos a ver en consulta. Que no fueron tantas, ¿eh? Que fueron 3 veces antes de volver, ¿no? Aunque luego nos siguiésemos viendo. Pero nos preparamos, nos dimos nuestro tiempo. Sí. Nos trabajamos bien. Sí, porque eso fue duro, eso fue la... Sí, porque, como decía antes, ¿no? Otra vez en el carrusel. O sea, hemos encontrado la solución, ¿no? O el motivo. Lo resolvemos. Se queda embarazada de forma natural. ¡Wow! Era como... Ya está. Y ahora, otra vez caí. Ese desgaste que subimos y bajamos constantemente. Es un problema de salud que no tiene... ¿Sabe? Que cada inicio supone un principio y cada final una caída, ¿no? Un fracaso absoluto. Y lo vivimos así. Entonces eso, alargado en el tiempo, desgasta muchísimo. Y eso hay que tratarlo. Que esas emociones negativas no nos inunden, no nos las ajustemos y las equilibremos a las otras, que también son nuestro motor de impulso, ¿no? Y esa motivación, ese deseo,
esa ilusión por volver a ser padres, ¿no? Y vivir de nuevo la experiencia. Sí, sobre todo por darle un hermano o hermana a nuestro hijo, que él lo pedía incansablemente. Incluso nuestro hijo llamaba hermano a los hermanos de sus amigos, porque él quería un hermano. Entonces eso se acumulaba también en nuestras Presiones, Claro. las expectativas. Claro, era, ¿y si no puedo dárselo? Porque además, Añadía peso a la responsabilidad. claro, Mm. claro que sí, claro que sí. Además venimos de familias grandes, sabemos lo que es tener hermanos, y entonces queríamos eso para él. Lo queríamos para él y construir la familia, el proyecto de familia que habíamos planificado, que habíamos soñado. Y bueno, también recuerdo que tú nos dijiste, y recuerdo perfectamente tus palabras, de tú sabes lo que es tener un hermano, pero tu hijo no sabe lo que es tener un hermano porque no lo ha tenido nunca. Tu hijo es feliz. No te agobies. Era Es verdad. tu forma de abrirme la mente también, de abrirnos un poco la mente. Y yo recuerdo tus palabras. De tú sabes lo que es porque los tienes, pero él no lo ha tenido nunca, no sabe lo que es, no va a sufrir como lo sufres tú. Claro, Y es verdad. que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos desde su conocimiento, pero ellos van a tener otra vida muy distinta, ¿no? Y tenemos que dejar, ellos pueden querer algo, ¿no? Porque lo ven en otros, pero desearlo o frustrarse, no, probablemente no. De hecho, Trabajaba mucho con... cuando le quedé contado, Él venía mucho a consulta, aunque no lo trajéramos físicamente. cuando le dijimos que iba a tener una hermanita, lloraba porque decía que no quería, ¿sabes qué? No me diga, después de tanto, que me tardaba yo. Era una niña y ya, elegir ya tampoco. Y te dijo, mío, con lo que me ha costado esto, tienes que estar contento. Y con los años que nos ha dado, ¿sabes? Que viviéndonoslo ahora ya no hay Ahora ya no lo podemos devolver, ya se viene con nosotros, hijo. Sí, sí, sí. Sí. Oye, y un momento de inflexión que fuera especialmente duro para vosotros, de los que hemos mencionado, ¿qué os sirvió de ayuda o no sé, qué os sirvió? ¿Y qué podríais darle de consejo a otras personas? Bueno, a mí me sirvió mucho el apoyo emocional, de verdad. Yo creo que sin el apoyo tuyo, en nuestro caso, no lo hubiéramos, o sea, anímicamente y emocionalmente yo hubiera sido otra totalmente diferente. Y luego me sirvió mucho tener las cosas muy claras, el objetivo muy claro. Nosotros hablábamos mucho y decíamos pues que dentro de 20 años pudiésemos mirar atrás y no sabíamos lo que iba a pasar, si íbamos a conseguir el objetivo o no, pero que cuando mirásemos atrás dijésemos, lo hemos intentado, dimos todo lo que pudimos y lo intentamos todo. Y eso fue lo que nos impulsó a decir, todo lo que esté en nuestra mano, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel económico, todo lo que esté en mi mano, para adelante. Hasta donde se pueda, hasta que el doctor me diga, se ha acabado. Pero mientras pueda y tenga fuerzas, para Inés. Porque teníamos el objetivo muy claro. Eso es muy importante, ¿vale? Yo creo que eso es un mensaje fundamental a transmitir a las personas. Tener la satisfacción de que estamos haciendo todo, ¿vale? Que estamos en las mejores manos, que nos sentimos a gusto de quien nos está tratando, dejarnos ayudar a todos los niveles, cuidarnos a todos los niveles. Y tener este objetivo, voy a lucharlo y voy a sentirme satisfecho de que lo he hecho todo y tenga que ser lo que tenga que ser, ¿no? Y oye, que en la mayoría de los casos, pues bueno, tenemos el resultado que vosotros tenéis, ¿no? Que por eso da sentido a nuestro trabajo y a las cosas que hacemos en IBI, ¿no? Sí. Y yo creo que es muy importante, y no porque sea yo de mí, pero el acompañante, que en este caso el padre, la figura del padre, creo que en todos los aspectos, ¿no? Ahora ya como padre, una figura moderna del siglo XXI, donde estamos mucho más implicados como la figura del padre, pero también como pareja. Y bueno, tú lo has dicho antes, desde primera hora, y si esto le sirve a alguien, ¿no? Pues acompañarlo y sentirte como que el proceso, por supuesto, es un proceso en el que acompaña. A veces estás silenciado porque tú no te haces pruebas, tú no te metes en el quirófano, tú no te pinchas. Entonces, como parece, no tienes derecho a quejarte, porque, en fin, que no eres un actor secundario, pero estás ahí.
y acompaña en todas las pruebas. Estás sufriendo, estás viendo a la persona que quieres a ver sufrir. Entonces tú sufres, pero no puedes quejarte, no es tu momento. Y aunque estés mal, te tienes que callar, porque tienes que apoyarla, darle la mano y apretar. Hay que sostener. Y creo que si puedo dar ¿no? a personas que se empoderen, porque tenemos una figura importante en este proceso, y creo que no hay que hay que visibilizarlo, porque es parte del éxito. Quiero pensarlo y creo que es importante. Y acompañarla en todo, salga bien o salga mal. Que esto es un proyecto en común y es verdad. Yo creo que también un éxito de vuestra historia y de vuestros niños es que los dos veníais juntos, ¿no? A todo, de parte de todo. Y os trabajabais. Vosotros sois una pareja sana, bonita, que os queréis, que os amáis, que habláis las cosas entre vosotros, pero aún así decidisteis trabajarlas juntas, ¿vale? Lo que os estaba sucediendo. Eso no tiene precio, eso es oro. Sí, eso es oro. Eso es oro. Os dejasteis ayudar para ayudaros mutuamente mejor y para salir más fuerte. Siempre se piensa que las parejas que están en reproducción asistida tienden a separarse y la mayoría salen fortalecidas si lo saben hacer bien, ¿no? Uh-huh. Y ahí vosotros fuisteis muy sabios. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y además yo creo que también fuisteis muy de poder expresar, porque estaba ahí esa vivencia que vosotros decíais, ¿no? De que no la podíamos hablar con otras personas, que os sentíais ahí, pues, abrumados, porque al final era algo que os estaba ocurriendo y que os sentíais incomprendidos y solos, ¿no? Por vuestros seres más queridos. No lo hacían con maldad, pero no sabíamos cómo expresar lo que estábamos viviendo, esto que nos estaba pasando en la puerta de nuestro dormitorio, ¿no? O cuando nos duchábamos y pensábamos en intimidad. Sí. Y estáis muy fuertes, ¿vale? Así que os felicito a ambos. Gracias. Y os doy mucho las gracias. ¿Vale? Gracias a vosotros. Os tenéis que sentir muy orgullosos de los niños tan bonitos que tenéis. Oye, y por cerrar un poquito el podcast de hoy, ¿vale? ¿Qué os da la vida? Si me pudierais decir algo. Bueno, a mí la vida, y un poco ahora que estamos aquí en un poco a flor de piel, ¿no? Pero a mí la vida me la dan mis hijos. Creo que somos un poco malcriadores, ¿no? Porque nos encanta meterlos en la cama, pero dormir con ellos a mí me da la vida. Luego nos arrepentiremos, porque hay que sacarlo de la cama. Pero no cabremos. Sí. Pero quizá, como hemos tenido una historia de mucho altibajo, como hemos comentado, luchamos, como ha contado María también, mucho, sufrimos y valoramos mucho lo que tenemos. Entonces, como lo valoramos mucho, disfruto cada momento. Disfruto que se abraza y se duerme y lo abraza y la abraza a ella, y entonces disfrutamos mucho de nuestro hijo porque nos ha costado mucho esfuerzo conseguirlo. De tener la familia que tener la familia, exacto. Y entonces, si las cosas, en fin, por nuestras circunstancias, quizás la valoramos más, porque si vienen sin esfuerzo, pues igual no la valoras tanto. En nuestro caso, intento disfrutar muchísimo de mi hijo, de estas edades también, además que son pequeñitos, y lo que me da la vida ahora, sin duda, son ellos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí también me da la vida ver las obras de arte en mi pared, en mi cocina, mis niños. Me da la vida, la casa desordenada, el ruido, me da la vida. Los domingos en casa, no lo necesito. Mucho más, estar bien, estar juntos y disfrutar y vivir. Eso me da la vida. Vivir. Pues me quedo con eso, ¿vale? Me quedo en vuestra sabiduría de todas vuestras palabras, ¿vale? En haber sido tan valientes, haberos ayudado mutuamente, en dejaros recibir ayuda de todos los profesionales, ¿vale? Que estamos aquí para hacerlo. Y si me permitís, a mí me da la vida, además de mi familia como vosotros, de mis seres queridos, poder haber sido útil, ¿vale? A personas como vosotros todos los días. Es mi motor de impulso, ¿vale? Para estar tantas horas en el IBI. Así que, de verdad, muchas gracias y felicidades. Enhorabuena. Gracias a ti y gracias a Ivy. A todos, a Ivy Málaga. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos en el próximo capítulo de Me da la vida, el podcast de Ivy.